Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio virtual que hoy nos convoca. Como todos sabéis, hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, 5 de junio, y con motivo de la celebración, desde hace ya algunos años en el Centro Cultural de España, llevamos a cabo un ciclo de cine, Another Way, que se ha estado realizando durante todo el mes de mayo, un ciclo de cine cuyas temáticas giran en torno a lo medioambiental. Y para finalizar este ciclo y coincidiendo con el Día Internacional del Medio Ambiente, siempre llevamos a cabo un conversatorio que este año tiene por nombre Actapid Acciones, desarrollando actividades para nuestro medio ambiente, y que este año hemos querido presentar de alguna manera el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara. Va a ser un conversatorio que va a evidenciar los factores que contribuyen al éxito de emprender acciones colectivas. Vamos a poder conocer experiencias y lecciones aprendidas desde las acciones colectivas y los derechos ambientales nacionales. De esa manera vamos a poder visitar un huerto orgánico familiar urbano de la ciudad de Cochabamba, pasar por comunidades agroturísticas donde se promueve la valorización y diversidad y consumo responsable, o la gestión de residuos orgánicos bajo un colectivo de comunidades campesinas que promueven estas acciones. Para ello nos acompaña Cintia Silva, Jimena Peinado y Katy Fernández, a las que agradecemos enormemente que hayan aceptado nuestra invitación para estar hoy con nosotros. Yo no las voy a presentar porque para ello contamos con Karen Udaeta, quien va a moderar la mesa y quien luego nos irá presentando a cada una de las ponentes del día de hoy. Simplemente voy a leer un breve currículum de Karen. Karen tiene formación profesional en biología y estudios de posgrado en políticas de cambio climático. Cuenta con experiencias en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos en las áreas de desarrollo sustentable con comunidades locales y el bosque, y fortaleciendo en temas de cambio climático, en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones internacionales. Karen es una apasionada por temas ambientales, bajo actividades voluntarias como ser fotógrafos para la conservación y parte de la directiva de becarios de COICA. Promueve actividades de valoración y conocimiento de nuestra magnífica biodiversidad. Nada más, os dejo con Karen. Ya sabéis que aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, y las iremos pasando a las moderadoras. Así que, Karen, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Bueno, quedamos agradecidos por este espacio que nos está brindando la Cooperación Española para podernos permitir abrir un diálogo de difusión y fomentar acciones para nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Juan, y a toda la Cooperación de la Cultura Española por este espacio. Bueno, para comenzar este conversatorio, quería, ya les comentó Juan que tenemos la experiencia de 3 personas muy exitosas en diferentes áreas. Son 3 grandes expositoras que desde diferentes accionarios han aportado a lo que es nuestro medio ambiente, y vamos a poder tener la riqueza de esta experiencia esta noche. Vamos a comenzar en primer lugar con la exposición de Cintia Silva y comentarles un poquito. Cintia Silva ha trabajado mucho tiempo en lo que es la consolidación de los derechos territoriales, pueblos indígenas, apoyando así a la reivindicación de modelos propios de gestión y acceso a territorios propios. Por otra parte, ha sido viceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal en los periodos 2010, 2012, 2016 y 2019, en la gestión del presidente Evo Morales. Ha ayudado al proceso de formulación de lo que es la Ley de los Derechos de la Madre Tierra y Ley del Marco de la Madre Tierra también, dentro de otras políticas, estrategias nacional de gestión integral sustentable,
biodiversidad, entre otros. Bueno, es un gusto para mí iniciar este conversatorio con Cintia. Cintia, buenas noches. Hola, Karen, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a la Cooperación Española por la oportunidad. En este espacio he pensado en compartir un poco reflexiones justamente en la línea que comentaba antes, sobre el tema de la acción colectiva. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, de nuevo agradecer, además me parece, y agradecer a las compañeras que también con las que compartimos este espacio, que seguramente vamos a aprender todas mucho. A mí me parece importante de repente empezar pensando que este Día Mundial del Medio Ambiente, 2023, 51 años después de que Naciones Unidas declarara el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, pensando en impulsar la sensibilización, la comprensión de lo importante que es cuidar el medio ambiente. 51 años después nos encontramos en una situación de crisis sistémica a nivel global. Sin ninguna duda, esta crisis sistémica en esta crisis sistémica confluyen elementos como los conflictos bélicos, en los que no voy a abundar. Sin ninguna duda estamos ante la posibilidad nuevamente de una catástrofe ambiental. Todos y todas sabemos que hay un avance. La situación de cambio climático global nos indica que el derretimiento de los casquetes polares está avanzando de una manera muy, muy grave. La pérdida de biodiversidad, que tiene que ver no solamente con la calidad de los ecosistemas en general en el mundo, sino además con aspectos tan importantes como contar con los parientes silvestres de los cultivos que hoy alimentan a la humanidad y que tienen que ver además con todo ese conocimiento, ese bagaje cultural que ha permitido la domesticación de las especies de biodiversidad para que hoy tengamos la diversidad, siendo un poco redundante, de alimentos que tenemos particularmente en Latinoamérica, pero también en el mundo. Y que pone, por supuesto, en riesgo los sistemas agroalimentarios. Y evidentemente también sabemos que el riesgo de nuevas pandemias vinculadas a lo que puede ser la pérdida, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la afectación a los ecosistemas naturales, poniendo en contacto entre los seres humanos y las especies que pudieran ser vectores de muchos virus, es cada vez mayor. A esta crisis sistémica, particularmente a esta situación de crisis ambiental y climática a nivel global, se suma también un deterioro de la democracia, que tiene que ver con un incremento, quizás diría yo, de ciertas tendencias hacia la exclusión, hacia el racismo, hacia la intolerancia, hacia las diferencias y los conocimientos. Entonces, es muy importante, creo yo, el planteamiento que hacen hoy en día los organizadores de este evento de hablar justamente de la acción colectiva, porque la acción colectiva tiene que ver con casi todo esto, tiene que ver tanto con trabajar en el ámbito ambiental, desde lo local, en la gobernanza mundial, pero también tiene que ver con profundizar nuestros derechos a la participación, nuestros derechos a las voces, nuestros derechos a ser escuchados en toda nuestra diversidad, hombres y mujeres y todas las diversidades de los seres humanos, profundizando la democracia. Entonces, a mi modo de ver, y lo que traigo un poco es una reflexión cómo la necesidad de fortalecer la democracia tiene también que ver con la posibilidad de mejorar la calidad ambiental, de construir soluciones ante los grandes retos que enfrentamos como seres humanos, como una humanidad. Y en ese sentido,
Me parece importante plantearnos que la acción colectiva no es solamente, aunque es por supuesto muy importante, la acción, por ejemplo, de campañas, la acción colectiva en lo local. Es importante enfocarnos en una acción colectiva que sea transformadora, que busque transformar los aspectos estructurales de la situación que enfrentamos. Y principalmente pienso yo que debe enfocarse a un cambio cultural. Sin ninguna duda, en estos 51 años hay un avance importantísimo de todos los colectivos sociales tratando de avanzar en soluciones de manejo tecnológico, de recuperación de tecnologías antiguas, de manejo de nuevos conocimientos, del diálogo intercientífico, de hablar de la contaminación, de los riesgos. Este año en particular, el Día Mundial del Medio Ambiente habla muchísimo de la situación de la producción de plásticos y de cómo estos se están vertiendo en ecosistemas fundamentales como son los humedales, por ejemplo, las fuentes de agua dulce a nivel global y particularmente en nuestra región. Y nos empezamos a preguntar cómo tanto trabajo, tanto esfuerzo de todos y todas en todos estas 5 décadas, no llega a transformar de manera profunda. Y es que ahí entonces nos empezamos a preguntar que no está ocurriendo ese cambio cultural, esa conciencia no se está transformando realmente en un cambio de comportamientos, de prácticas, de modelos de consumo, etc. Entonces, me parece importante empezar bueno, no sé si empezar, pero profundizar la reflexión sobre cómo esta acción colectiva, además de lograr productos específicos del trabajo en el colectivo en el que se trate, también debe reflexionar en cómo se puede ir impulsando este cambio cultural que se oriente fundamentalmente, entre otros, a dos ámbitos que deben ir de la mano, la justicia ecológica y quizás podemos decir también la justicia climática, y por otro lado la justicia y equidad social, que son ámbitos que deben ir de la mano, pues de otra manera no vamos a resolver lo ambiental sin resolver los aspectos de justicia y equidad social, y pasa lo mismo, no vamos a resolver los aspectos de intolerancia, de exclusión, de inequidades, sin también enfocarnos en lo que es resolver los aspectos de distribución ecológica y de distribución tanto de las riquezas como de la contaminación de una manera más digamos, más justa, más equitativa. Y es en ese sentido que me parece importante decir que a la luz de todos los esfuerzos y experiencias que vemos tanto en Bolivia como en Latinoamérica, podemos decir que la acción colectiva tiene un potencial enorme para construir ciudadanía, una ciudadanía con visión ambiental, una ciudadanía fortalecida, participando y en pleno ejercicio de derechos. Es decir, entender que los derechos ambientales, como es en el caso de Bolivia, garantizados por nuestra Constitución, junto con los derechos, por ejemplo, a la vivienda, a tener agua potable, a tener luz eléctrica, superar las brechas de la pobreza, van de la mano, y ese ejercicio de derechos de la ciudadanía también puede ser fortalecido desde esta construcción de la acción colectiva. Pasa lo mismo con el derecho a la información. No podemos actuar en favor de nuestro medio ambiente como sociedad organizada si es que no tenemos información oportuna o información de calidad, información actualizada, información adecuada. Y en ese sentido, tanto desde las entidades de la sociedad civil, las entidades académicas, como de las entidades del Estado. Y es en ese sentido, por ejemplo, que Latinoamérica y Bolivia en particular hemos suscrito un convenio de cumplimiento obligatorio, que es el Acuerdo de Escazú, donde se garantiza, bueno, todos nuestros países debiéramos desarrollar un marco normativo descolgándonos de este acuerdo para garantizar la participación en materia ambiental, el acceso a la información en materia ambiental y la justicia en materia ambiental. Entonces, este derecho a la información tenemos que asegurarnos que se empiece a cumplir, y ahí también la acción colectiva en la exigencia, pero también en la generosidad de compartir lo que aprendemos, está muy presente, ¿no?
El fortalecimiento de la acción en la diversidad, entender que es fundamental el respetarnos todos y todas y que la acción colectiva nos tiene que convocar y que a pesar de nuestras diferencias podemos actuar en conjunto y podemos encontrar los mínimos comunes que nos permiten construir soluciones tanto en el ámbito de la equidad social como en el ámbito de la justicia ecológica. Sin ninguna duda, estos aspectos de ciudadanía, de derecho a la información, de fortalecimiento de la acción en la diversidad tienen que ver con la posibilidad de fortalecer la participación y acción informadas. No podemos participar de una manera desordenada, tenemos que aprender también desde la sociedad, desde los colectivos, a informarnos correctamente y entender cuáles son las dificultades y las barreras para ciertas decisiones y encontrar también la capacidad de proponer soluciones. Todo esto nos puede llevar a diálogos con el Estado mucho más ricos, mucho más, una interlocución mucho más rica que lleve a construir soluciones reales, así como a plantear la corresponsabilidad, tanto desde el Estado como desde la sociedad. Hoy en día la situación de crisis sistémica no podemos no participar en la búsqueda de soluciones desde la sociedad. Y ahí es donde además está, diría yo, la potencia, la capacidad, la riqueza del conocimiento, de la capacidad de propuesta que nos puede permitir construir estos procesos de corresponsabilidad. Y entonces, en ese sentido, quería yo plantear en este espacio de reflexión algunos elementos que tiene que tener la acción colectiva, no importa en qué ámbito se desarrolla, no importa si es un ámbito de campaña comunicacional o social o es un ámbito, como seguramente nos van a mostrar las compañeras, la riqueza de lograr proyectos muy concretos de aprendizajes y de prácticas muy concretas en lo local. Me parece importante siempre reflexionar que la acción colectiva debe ser interpeladora. ¿En qué sentido? Lo que hacemos en conjunto tiene que interpelar a la sociedad mayor, al colectivo mayor al que pertenecemos, pero también tiene que interpelarnos a nosotros mismos. ¿En qué medida estamos realmente trabajando hacia esta mirada transformadora, hacia esta mirada del cambio cultural y no únicamente desde la perspectiva de una sensibilización individual en la que efectivamente ha habido un avance importante en todos estos años, pero que no termina generando cambios estructurales reales. También me parece importante decir que la acción colectiva tiene que permanentemente cuestionarse en qué medida lo que estamos haciendo nos ayuda a construir una ciudadanía comprometida, porque también de eso se trata, es decir, no solamente actuar en colectivo nosotros, en nuestro colectivo, sino también promover esa acción colectiva de jóvenes, de mujeres, de hombres, de pueblos indígenas, de organizaciones sociales, en fin. Promover la acción colectiva tiene que ver con construir esta ciudadanía comprometida, esta ciudadanía con conocimiento, esta ciudadanía informada, esta ciudadanía capaz de actuar en conjunto, de buscar objetivos en común. También creo que es importante trabajar o entender o fortalecer o apoyar los procesos de acción colectiva que a veces dejamos de lado, es decir, no los consideramos. Los procesos organizativos desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, son fundamentales. En muchos casos responde esta acción colectiva a formas organizativas propias, pero justamente estas formas organizativas propias en muchos casos han generado modelos de gobernanza, por ejemplo, de los recursos que son colectivos, que permiten una mirada de equidad. Por ejemplo, en muchas comunidades, sobre todo de la zona andina de Bolivia, encontramos o el alcalde o el responsable tiene diferentes nombres del agua. Y esta persona dentro de la organización colectivo comunal tiene la obligación de dialogar, de generar una acción colectiva en su entorno social para asegurar
que el acceso al agua, ya sea para los usos familiares como para los usos productivos, se realiza en un marco de respeto hacia el ecosistema que lo produce. Entonces, estas autoridades generan una serie de mecanismos, diríamos, de tecnologías sociales para la toma de decisiones, buscando definir cómo vamos a usar el agua para el riego o cómo lo vamos a usar pequeñas hidroeléctricas, centrales de generación hidroeléctrica muy chiquititas que permiten además el flujo de agua para los diferentes usos. Si vamos a tener que regular nuestro acceso, como pasa con los regantes en Cochabamba y en otras zonas de valles secos en las que hay que poner horarios, hay que poner periodos de uso de estas aguas, etc. Las diferentes autoridades y los diferentes mecanismos sociales, organizativos en torno al agua nos permiten ver cómo la acción colectiva, llamada de muchas maneras según los entornos en los que estamos abordando, son centrales para lograr esta gobernanza de los recursos de todos y de todas y de todes, pero además garantizando que el ecosistema y la naturaleza no pierda estos recursos. En los lugares donde se han tomado decisiones que también son de bien común, si quieren, como son las represas. En el caso de La Paz podemos hablar de la antigua represa de Jampaturi, por ejemplo, donde se han tomado estas decisiones necesarias de hacer una represa sin este respeto y esta construcción a lo que es la acción colectiva, a lo que son los procesos organizativos propios, han terminado desecando, por ejemplo, bofedales que le permitían a las comunidades que viven también en Jampaturi seguir produciendo en sus sistemas agropecuarios, seguir produciendo, qué sé yo, tienen ovejas, tienen una serie de animales y por supuesto tienen sistemas productivos, tienen incluso la producción de flores. Entonces, cuando no respetamos estos modelos organizativos locales y no construimos una acción colectiva en el respeto a las diferencias y a las necesidades y a las expectativas de todas y todos y todes, es cuando generamos rupturas que dejan en la exclusión a algún colectivo. Y eso es lo que tenemos también que reflexionar en este ámbito de la acción colectiva vinculada a este momento de la necesidad de hacer una fuerza de construcción democrática en favor, por supuesto, de superar la crisis ambiental y, por supuesto, ojalá la crisis climática. También es algo muy importante de la acción colectiva que está en su base y está en su riqueza, es el entender que la inteligencia social, la diversidad de los conocimientos y cómo todos ellos pueden confluir en decisiones que nos acompañen y que permitan, un poco lo que decía en la filmina anterior, construir soluciones en las que todos y todas y todes estemos incluidos y que no dejemos a nadie ni atrás ni afuera de soluciones que sí son necesarias. El crecimiento de nuestras ciudades, sin ninguna duda, está generando una presión sobre los recursos, particularmente de agua, pero también de suelo en muchas regiones del país. Pero solamente construyendo acciones colectivas donde todos los actores son escuchados, donde todos entendemos que todos tenemos conocimientos distintos que confluyen y pueden construir soluciones, es, a mi modo de ver, uno de los caminos que nos va a permitir construir soluciones más justas, más equitativas y, por supuesto, más sustentables. Llegando al final de esta reflexión, porque no quiero tomar demasiado tiempo para que podamos conversar entre todas y todos, creo importante decir que ante este panorama que parece muy negro, sí yo veo muchas razones para tener esperanza, muchas razones, y esas razones las veo en la acción colectiva, porque es justamente donde abandonamos nuestros individualismos y aprendemos a co-crear, a crear en lo colectivo, a entendernos, a respetarnos, a aprender la una del otro y de los otros y de las otras. Y es realmente la acción colectiva la que nos enseña a profundizar justamente los modelos democráticos donde vamos a poder generar
soluciones mucho más inclusivas, mucho más equitativas, mucho más justas. Creo que la acción colectiva nos enseña que un futuro es posible, sin ninguna duda, porque lo podemos construir, porque es en la acción colectiva donde nuestras manos se unen para construir ese futuro posible. No es en el individualismo, no es, a mi modo muy personal de ver, no es solamente en ese compromiso individual de yo reciclo, yo cuido el agua en casa, que también son acciones importantes, pero suma más cuando nos sentamos en colectivo a buscar esa más que suma multiplicación de esfuerzos y de resultados en la suma del crecimiento exponencial, diría yo, del conocimiento, de las capacidades que podemos generar en un colectivo sinérgico, ¿no? Es esto que quería yo plantear hoy en este 5 de junio del 2023, en el que sin ninguna duda, como planteaba al principio, todos los elementos que están concluyendo en la crisis sistémica global tienen también que ver en cómo desde la sociedad damos más respuestas y empezamos a presionar y a jalar hacia las soluciones que conduzcan a la inclusión, a la equidad y al diálogo entre todas y todos. Les agradezco por escucharme y estoy aquí para pues, conversar entre todas, todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Cintia. La verdad que cabe muchos puntos importantes que discutir desde lo que mencionabas, que me gustaría recalcar un poco antes de pasar a nuestras próximas expositoras y después llevarnos a un ciclo de discusión. El construir en ciudadanía, qué importante que es el recuperar todas, no solamente nuevas habilidades, sino también recuperar unos diálogos intercientíficos, el fomento de la corresponsabilidad, cómo nosotros hacemos que cada quien aporte desde su lugar, desde el gobierno, desde su sitio, y generando una ciudadanía más comprometida por nuestro futuro, ¿no? Son puntos muy importantes e interesantes que seguro que nos van a generar bastante debate con las próximas exposiciones que vamos a tener. Muchas gracias. A continuación, les vamos a pasar a la ciudad de Cochabamba, donde se encuentra Jimena Peinado. Jimena Peinado, hola Jimena. Hola, buenas noches. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción. Jimena es una mujer emprendedora que ha trabajado exhaustivamente creando, consolidando lo que son unos huertos urbanos. Ha consolidado una empresa familiar donde promueve la producción ecológica y no solamente la producción de un fruto, sino que le da un valor agregado a este. Y esto nos va a explicar claramente cómo es el proceso y cuáles son los, todo lo que ella incluye en esta acción. Bueno, bienvenida, Jimmy. Gracias, buenas noches, gracias a la cooperación española, gracias a todas las chicas que estamos ahora aquí. Y voy a empezar compartiendo la pantalla. Ok, ahora sí. Ahora, ¿pueden ver mi presentación? Sí, se ve perfectamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Como ya dijo Karen, yo soy Jimena Peinado, tengo una licenciatura en arquitectura y también soy creadora de tomate asado. Actualmente yo me dedico a lo que es producir, elaborar y comercializar mis productos que son en base del tomate. Estos tomates surgen por la necesidad de tener un producto saludable en el mercado, que tengan bajo sodio, sin aditivos, no causen daño a la salud ni de las personas sensibles ni de las que padezcan alguna intolerancia.
Años atrás me detectaron una intolerancia al ajo y a la cebolla, lo que me lleva a buscar alternativas nuevas de condimentar la comida. ¿Se imaginan en Cochabamba, Bolivia, tener que salir a la calle y preguntar en todo restaurante, ¿tiene ajo? ¿Tiene cebolla su comida? Entonces, para mí realmente fue un reto. Este reto lo convierto después de mucho tiempo en mi mejor aliado de trabajo, porque empiezo a estudiar, a ver, a experimentar, a investigar todo lo que conlleva a no tener esos condimentos en comida y que no hagan daño a la salud. Entonces, esto me lleva a pensar y a tener un huerto urbano. Un huerto donde yo cultivo prácticamente la mayor cantidad de mi cultivo es el tomate. Y bueno, también tengo ahí algunas hierbas, cilantros, perejiles, ajíes, pimentones, frutos. Bueno, tengo varias cositas. Todo eso los utilizo en mis productos. Ay, perdón, me estoy pasando mi presentación. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora yo me enfoco en lo que va a ser mi huerto. Mi huerto lo estoy tratando desde la tierra, donde utilizo el compost a base de estiércol de animal, desechos orgánicos y humos de lombriz. Los plantines que son orgánicos y todo lo que producimos se va a mis productos y a lo que es el consumo familiar. Evitamos todo tipo de desperdicio y todo lo que es materia vegetal y se va al compost, porque tengo desde el compost para poder tener un huerto urbano. Cabe recalcar que yo vivo en la ciudad de Cochabamba, en pleno centro urbano. Vivo sobre la avenida Heroína y mi huerto queda, bueno, a unas cuantas cuadras también, que está sobre una avenida importante también de Cochabamba. Lo que va y lo que nos demuestra que podemos tener comida sana aún en un centro urbano. No necesariamente irnos al campo para poder tener un huerto o tener un cultivo grande para poder tener una alimentación sana. Entonces, mi huerto se caracteriza porque empezamos desde el compost, lo abonamos con ese compost, plantamos, crecen, sacamos el fruto, lo elaboramos, le damos un valor agregado a ese fruto y luego todo lo que nos queda de eso vuelve al compost. Entonces lo que tenemos es una economía circular. Creo que genero un proceso de impacto positivo porque controlamos desde el primer grano de la tierra, digamos, hasta el consumo, no es masivo, pero hasta el consumo del producto, donde es un producto completamente sano. Ofrezco en el mercado un producto completamente sano, sin pesticidas, sin absolutamente ningún riesgo que vayas a tener en el consumo de estos alimentos. Son alimentos orgánicos. Controlamos el uso de la tierra en el sentido de que a la tierra le damos el descanso adecuado que tiene que tener para poder seguir adelante con su producción.
utilizamos el método del riego por goteo, que también es para evitar el uso excesivo de agua. Generamos la menor cantidad de residuos orgánicos, porque luego se van al compost, y es así el círculo que continuamos en todo lo que es el huerto urbano. Para mis productos utilizo los productos los frutos que sacamos del huerto, y cuando necesito algo más, tenemos una red de mujeres que tienen huertos urbanos dentro de la ciudad que también producen tomate. Entonces, creo que en lo pequeñito que tenemos, podemos hacer una gran diferencia y tener un cambio y un impacto en el medio ambiente, por más chiquitito que sea. Una gota hace que rebalse un vaso. Un pesito te hace el millón. Entonces, si vamos sumando gota, gota y gota, podríamos hacer tal vez un gran impacto para el desarrollo del medio ambiente. Para concluir, lo mío es bien pequeñito, bien poquito, pero para concluir, yo creo que el espacio que tenemos es un espacio de desarrollo sustentable. Lo podemos manejar en familia. Los productos que producimos son orgánicos, benefician a la salud del consumidor. Genero una economía pequeña dentro de lo que es mi centro urbano. Y bueno, todo contacto con la naturaleza es un pequeño pedazo de cielo aquí en la tierra. Luego, creo que ese es mi huerto urbano y estoy aquí para poder ayudar al impacto del desarrollo del medio ambiente, creando tal vez más huertos urbanos, porque ya les he dicho que la gota hace que rebalse el vaso. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, recalcando un poco tu exposición, es interesante que desde un incentivo de salud comienzan a hacer este emprendimiento, ¿no? Y ha ido contagiándose todo esto a tu familia, y como decías, posteriormente pasó esto una red de mujeres en huertos urbanos, dándole un valor agregado a la producción, fomentando lo que es la eficiencia energética o el riego por goteo, reduciendo lo que es también la materia orgánica, los residuos, utilizando de una forma más sistémica, se podría decir, los recursos que nos da la naturaleza y de una forma más sostenible. Muchas gracias por tu presentación. Ya vamos a estar dentro de la tapilla discutiendo. Está bien. Bueno, ahora me gustaría presentarla a Katy Fernández, es representante de la Red Polinizar. Ella ayuda a, lideriza a las comunidades agroturísticas desde un colectivo de comunidades. Ella conecta lo urbano con lo rural, promoviendo diferentes acciones de cuidado del medio ambiente, de seguridad alimentaria, de cambio climático. Lleva realizando varios esfuerzos en diferentes niveles y maneja redes muy grandes que están interconectadas. Catherine, no sé si nos puedes explicar un poco tu trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias al Centro Cultural de España, a ti Karen por la invitación. Bueno, tengo una pequeña presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, entonces les explico. Gracias por las palabras de presentación, Karen.
Bueno, nuestra red Polinizar es un colectivo de familias campesinas que están ubicadas a lo largo del departamento de La Paz en distintas regiones, van desde el lago hasta el trópico de La Paz. Entonces, para hoy, lo que ustedes nos habían pedido era ver experiencias en función de un desarrollo sustentable, ¿no? Y bueno, queremos plantear que la perspectiva del desarrollo sustentable es el desarrollo armónico como tal, ¿no? Entonces, nosotros somos una red de familias, como te decía, que tienen la intención de mostrar su especialidad productiva en cuanto a la agricultura, el conocimiento que se transmite de forma intergeneracional, de los abuelos a los hijos, a los nietos, y también las innovaciones tecnológicas, científicas que existen en cuestiones de producción alimentaria, artesanal, de flores, abonos, fertilizantes, que fueran naturales en esta era de la invasión de tanto agroinsumo sintético, ¿no? Y además mostrar las distancias con respecto a los grandes conglomerados urbanos, los costos de producción que hoy con el cambio climático se han incrementado, ¿no? Y en las ciudades olvidamos esto. Y para lograr este objetivo, el agroturismo es un método que hemos encontrado para poder unir campo-ciudad y no encerrarnos, digamos, en un aula a discutir estos temas, sino más bien hacerlo en el campo, en medio de paisajes preciosos que no conocemos, que hemos olvidado en las ciudades. Realmente en la ciudad la vida nos absorbe bastante y nos olvidamos de que afuera, un poquito más allá, tenemos una naturaleza maravillosa que nos provee la vida, que nos provee alimento, pero principalmente agua y oxígeno. Y eso no se fabrica, está en la naturaleza y lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, como principios de trabajo hemos establecido que queremos avanzar de lo sostenible hacia lo armónico, porque lo sostenible no está siendo suficiente. Tenemos que empezar a armonizar nuestra vida como especie humana con la naturaleza, la biodiversidad, ¿no? Y el otro principio es salir del antropocentrismo hacia la biodiversidad, es decir, dejar de pensar que el ser humano es el centro del planeta y está, todo lo que nos rodea está a nuestra disposición. Tenemos que romper con esa mentalidad para poder recuperar las relaciones ecosistémicas, ¿no? Y los equilibrios, lo que podamos. Como líneas de trabajo tenemos la gestión alimentaria integral. Esto nos compete a todos como consumidores, donde sea que nos encontremos, y tenemos que saber además que la alimentación no es una cuestión de riqueza, pobreza, de tener dinero para acceder a los alimentos, sino es una cuestión de gestión mucho más integral, mucho más amplia, ¿no? Y queremos avanzar hacia un consumo responsable, pero además climáticamente responsable, tomando en cuenta justamente la situación de las relaciones humanas con todo lo que nos rodea. Hemos entendido ya que justamente la manera de consumir esta crisis cultural de la alimentación es lo que está provocando problemas en la salud del cuerpo humano, pero en la salud del planeta en toda su integralidad, ¿no? Entonces, identificamos una problemática compleja que podemos mencionar: crisis climática, crisis alimentaria cultural. Tenemos acciones como el extractivismo que está incrementando y además está diversificando. Tenemos un versus, ¿no?, entre agricultura familiar y la agroindustria, que son dos maneras absolutamente distantes que responden a escalas completamente, abismalmente diferentes. La agricultura familiar sí nos podría garantizar agua, oxígeno y además la reproducción de las especies y la continuidad de la vida. Y la agroindustria justamente está atentando contra la vida en el planeta. La agroindustria de los sistemas de monocultivo se ha vuelto biocida además, ¿no? Y hemos identificado también que hace falta en nuestras sociedades un ordenamiento alimentario. Es decir, existe el alimento, pero no hay una conexión entre las necesidades y la disponibilidad.
Y esto es un desorden económico fundamentalmente que tenemos en la forma de la llegada de los alimentos a las personas. A veces hay intermediaciones muy injustas, hay precios injustos, hay costos desconocidos o ignorados y hay mucha negligencia también para organizarnos y poder comer con dignidad, ¿no? Y con responsabilidad. Entonces, estamos pensando en buscar la integralidad en muchos sentidos. Por ejemplo, pensamos que la complementariedad es más importante que la competencia. Nos hemos criado en esta sociedad para competir económicamente y ganarles a los demás para ser el mejor. Así nos han educado, cuando esto es justamente lo que está liquidando el planeta. Y tenemos que pensar más en la complementariedad, porque la complementariedad entre diferentes es más reproductiva, garantiza la pervivencia. Entonces, la complementariedad puede convertirse en un principio económico, además, ¿no? Tenemos que identificar a las organizaciones que están dispuestas a trabajar en estos sentidos y tenemos que ver sus principales estrategias de organización, ¿no? Es muy importante tener principios y normas y las alianzas. Las alianzas son fundamentales entre quienes somos afines y podemos complementarnos justamente, ¿no? Entonces aquí queremos mostrarles un mapita del Departamento de La Paz, donde estamos marcando en qué región nos encontramos, ¿no? Entonces vamos de oeste a este, ¿no? Estamos en varias regiones, desde el altiplano, pasando por cumbres, valles, yungas, tenemos el sector lacustre, desde luego, hasta llegar al trópico, lo más caliente, 250 a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, son pisos y regiones muy diferentes, por lo tanto, la producción alimentaria también varía bastante y la diversidad, podemos decir que es infinita, no la terminamos de descubrir, ¿no? Tenemos 24 destinos consolidados. En cada destino hay una o más familias que les interesa muchísimo formar parte de la red, volverse familias polinizadoras también. Entonces, hay lugares donde toda la comunidad participa y hay lugares donde solamente algunas familias interesadas lo hacen. Son más de 100 familias ya involucradas en nuestra red. Y bueno, tenemos proyectos y actividades adicionales como gestionar cocinas solares. Tenemos la alianza con la Asociación Inti Illimani. Varias de nuestras comunidades ya tienen cocinas. Tenemos más de 150 cocinas distribuidas para incursionar en el uso de la energía solar para cocinar, ¿no? También estamos dando talleres en las ciudades de gastronomía alternativa que puede lograr diversificar nuestra alimentación, recuperar esa comida que nuestros abuelos tenían, que los hacía fuertes y que hemos olvidado, hemos arrinconado a un lado. Pero también las innovaciones, que menos mal las nuevas generaciones están optando por la gastronomía como carrera y están proponiendo cosas sumamente interesantes que van construyendo una política alimentaria ciudadana, ¿no? Y bueno, también hacemos algunas poliniferias en la ciudad para que nuestras familias del campo puedan llegar con su producción de acuerdo a la región, a la temporada del año, pero este año particularmente ha sido muy difícil porque hemos tenido una sequía bastante desajustadora el año pasado, entonces nos ha disminuido, hemos tenido muchas pérdidas, va a costar recuperarse, siempre hay que esperar a la siguiente campaña y eso lleva un buen tiempo y un costo económico que lo asumen las familias productoras, no la totalidad de los consumidores, ¿no? Entonces pensamos que un consumidor responsable protege, pero es difícil proteger lo que no se conoce y por eso nuestro objetivo es llevar a la gente al campo a conocer las regiones productoras de alimentos, la diversidad productiva, todo el potencial que tenemos para conocer y cocinar y comer esas cosas deliciosas que tenemos en La Paz. Es riquísima en opciones alimentarias, artesanales, flores, también medicinales, cosmética, tantas otras cosas, ¿no? Aquí tenemos algunas postales que ponemos de las actividades que hacemos en las familias que van solicitando los viajes. Tenemos convocatorias todas las semanas. En nuestra página de Facebook, Red Polinizar, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el día de Corpus Christi que viene esta semana, feriado, jueves, tenemos una visita a una zona de especialidad floricultora en la cabecera de Yungas, se encuentra en la provincia de Sudyungas, municipio de Yanacachi. Si alguien quiere acompañarnos, va a ser un paseo en agricultura vertical, por eso lo hemos llamado de vértigo. Ahí, por ejemplo, estamos cosechando gualusas,
para recuperar la papa yungueña que realmente como no sabemos cocinar no la compramos mucho y se está perdiendo. Es importante impulsar todos los productos yungueños, ¿no? Para romper el patrón coca, por ejemplo, que las familias ya están muy interesadas. Tenemos producción de huevos en comunidades periféricas de la ciudad de La Paz, como esta que es Chinchaya, fundadora justamente del agroturismo. Ahí está Retamani, estamos cosechando habas. Nuestros visitantes hacen los trabajos según les indican las familias anfitrionas que preparan los viajes, preparan un espacio para recibirnos, sea un día, 2 días, para dormir en carpas, nos muestran su cotidianidad auténtica, tal como ellos viven. Ahí tenemos artesanía en la isla Suriki, ahí estamos usando una cocina solar, como pueden ver. Ahí comemos pato solar. Esa es la isla, que además nos muestra también toda la problemática de la contaminación, cómo el lago está muriendo con tanta contaminación que mandamos de las ciudades, los 2 países involucrados. Ahí tenemos Caimbaya, una comunidad al pie del Illimani, donde podemos ver la diversidad de alimentos que nos ofrece la cuenca del Illimani. Estamos cosechando ahí maíz. Ahí estamos en el trópico, justamente preparamos pasta de chocolate para comer. Allá no se come mucho pan, entonces vemos todas las diversidades de desayunos que pueden haber sin pan. En la ciudad que no vivimos sin pan y vamos a conocer toda la diversidad. Un fin de semana completito sin pan. Y es un desafío para muchos por lo visto y se puede y mucho más rico. Ahí que el cacao, muchos piensan que, o sea, al ser un país productor de cacao, no identificamos el fruto fresco del cacao con el que se hacen los chocolates, pero las marcas las pone Europa, ¿no? Nosotros somos los productores y no conocemos mucho. Ahí estamos en orillas del lago Titicaca. Las familias que eran antes pesqueras se han vuelto productoras de leche ahora, ¿no? Con predominancia, y abastecen a las grandes industrias, les pagan un precio muy bajo por el litro de leche. Entonces ellos van diversificando con los invernaderos para enfrentar el nuevo manejo que se tiene que hacer del agua, economizar cada gota, pero también atender el crecimiento urbano para que las zonas periurbanas sigan produciendo, ¿no? Quienes tienen vocación productiva, no solo se transforme todo en ciudad con asfalto y cemento, sino que tengamos espacios todavía donde se pueda producir. Esas lagunas antes no había, eran más zonas de nieve, ¿no? Y ahora se han formado lagunas hermosísimas, pero también hemos perdido hielo que nos garantizaba agua para consumo. Entonces, esta, por ejemplo, se ha vuelto una represa natural, es Laguna San Francisco, en el municipio de Palca. Ahí hay alimentos alimentarios, una compota con un piri que se hace muy rapidito de harina. Son desayunos alternativos que las familias proponen a sus visitantes. Ahí estamos recibiendo los primeros rayos del sol, un 21 de junio al amanecer, dando la bienvenida a la nueva temporada del ciclo agrícola, ¿no? Esta es la isla Suriki, comunidad Cuyampaya. Ahí hacen botes, tienen también su agricultura para el autoconsumo. Son proveedores de botes a todo el lago. Su especialidad es muy apreciada, incluso del Perú vienen a comprar porque es un trabajo muy, muy bien hecho. Entonces, del vecino país les sale más barato venir a comprar sus lanchas, que además funcionan para el transporte, incluso como taxis acuáticos, ¿no? Este es Chosicani, también son lecheros. Ahí nos están enseñando cómo se maneja la cebada para la alimentación de la ganadería. Y además tratamos de consumir también los pitos, ¿no? Que se ha olvidado mucho el pito de cebada y es una alternativa muy importante al trigo, que tenemos que romper el monocultivo de trigo, el monoconsumo de trigo también. Esto es Llaullini, detrás del Huayna Potosí. Ahí tienen producción de trucha. Eso era un proyecto municipal de La Paz. Y ellos, algunas familias están dando continuidad, zona de camélidos. Tenemos que recordar esta fibra importante para vestirnos también. Esta zona floricultora donde vamos a ir justamente el jueves es agricultura de vértigo. Es una zona que ellos aprovechan hasta el último centímetro, pese a que es vertical, pero nos brinda un paisaje impresionante de cómo se puede producir en estos lugares de tan difícil acceso. Esto es Quelequelera, que es también el pueblo indígena Leco, donde se produce igual cacao. Ahí estamos tostando el cacao, cuya grasa ha protegido a tanta gente de
no sucumbir al COVID, ¿no? Y en esta comunidad ha habido muy pocos casos, entonces ahí esto es Zapaqui, es una zona tan seca y sin embargo productora de fruta en diversidad. Ahí nos están enseñando a podar un árbol de manzana y a proteger con mucha delicadeza los botoncitos que después van a dar los frutos. Había sido un trabajo súper complicado y no parece. Entonces ahí uno es cuando valora lo que significa pedir en el mercado encima de que el precio es tan bajo, una rebaja, una yapa, ¿no? Entonces tomamos conciencia, nos sensibilizamos. Ahí estamos cosechando uva también en la cuenca del Illimani, muchos no sabían que había uva en ese sector. Ahí tenemos un maizal pequeñito que hay que aporcar. Tenemos comunidad afrodescendiente que nos propone una diversidad alimentaria en base a amaranto, por ejemplo. Es una joya de gastronomía que ellas proponen en diversidad y nos enseñan, nos reciben en su casa para acampar, habilitan espacios bien bonitos, estamos horneando pancito de amaranto ahí. Y también aquí en Songo, en la comunidad Camsique, estamos cosechando hualusas también, pues es una zona que mantiene el patrón climático yungueño, ¿no? Esta es la isla Pariti, es otra isla del lago menor del municipio de Puerto Pérez, en el lago Titicaca. Tiene un museo arqueológico y ahí estamos cosechando habas. Estas son tunas. El municipio de Palca es ampliamente rico en diversidad de tunas y es una planta diversa que no conocemos mucho, solamente consumimos la tuna, pero por ejemplo la planta completa nos ofrece una diversidad de alternativas a la carne. Por ejemplo, podemos asar esta planta, es lo que en México se llaman los nopales, ¿no? Y aquí directamente no consumimos y tenemos ahí un alimento muy rico. El municipio de Palca es muy amplio y nos ofrece bastantes, grandes, inmensos tunares que podríamos aprovechar y eso tenemos que conocerlo un poco más, hay que incursionar en esta innovación. Este es el municipio de Yanacachi, son comunidades que no tienen acceso de movilidad, hay que llegar caminando. Tienen producción diversa, y lo mismo, ¿no? Cítricos, paltas, papayas, pero no pueden sacar a la ciudad. Este es un espacio de Palca muy escondido, hay diversidad de frutas ahí, nos están mostrando. Esta es otra comunidad de Palca, Chullo, estamos cosechando ahí izaño. Esto es Ullachapi también, en otro sector del lago Titicaca, nos están enseñando cómo se guarda de forma adecuada las ocas en unas cubiertas de paja para que duren mucho más tiempo. Es una forma de conservar el alimento como lo hacían nuestros abuelos, de manera que nos garantizamos para las temporadas de crisis, de sequías, incluso de conflictos políticos que a veces tenemos en nuestro país, para que no nos falte el alimento. Y estas estrategias tenemos que conocerlas bien. No solo es el refrigerador quien conserva los alimentos, ¿no? Donde no hay energía eléctrica también podemos tener comida garantizada. Y ahí estamos descansando en la playa. Esto es el Cañón de Palca, muy cerquita de La Paz, Catupaya. Ahí son productores de verduras. Es media hora de La Paz nada más y ellos proveen de diversidad de alimentos. Bueno, entonces ese es un resumen de las comunidades que son parte de nuestra red. Y bueno, cualquier pregunta que tengan para poder viajar en delegaciones a conocer las realidades, a ayudar en la producción y a ver cómo puedo ser yo un consumidor responsable, una consumidora responsable, pues nuestra red está abierta, siempre recibiendo gente nueva, gente hermosa de la que aprendemos además muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, por las experiencias que nos compartes, todo el trabajo que están realizando tú y la red de familias que están, por lo que veo, están inmersas en diferentes lugares de la ciudad, bueno, del sector urbano de La Paz, o del sector rural, perdón. Lo que me cabe destacar mucho de tu presentación es lo interesante que han visto de diversificación de acciones. Y estas acciones son colectivas desde diferentes puntos, desde agroturismo, producción de productos orgánicos sostenibles, concientización a las poblaciones urbanas. Es interesante cómo en este tiempo también han identificado cuáles son las problemáticas transversales, que son las que aquejan a las actividades que ustedes están haciendo. Yo creo que en todo este tiempo han generado una red muy fortalecida y con vísperas de que se proyecte mucho más, ¿no? Bueno, muchas gracias.
A ustedes. Ahora, está bien. Ahora me gustaría abrir la mesa para que todas las expositoras podamos abrir esta mesa y podamos intercambiar, intercambiar posiciones. Bueno, algo que se me vino a la cabeza es que desde el punto de vista de cada una de ustedes, ¿cuáles son más o menos los factores o experiencias que ustedes han tenido que llevar adelante o creen que sean importantes para estas, para que la gestión colectiva sea más sustentable, pero a nivel social, económico y ambiental? ¿Cuáles serían factores esenciales para el éxito, para que todo esto funcione a nivel social, económico, ambiental? ¿Es para todas? Sí, sí. Bueno, si me permiten, podría dar un par de factores. Tal vez primero identificar el problema, pero también todas las potencialidades que tenemos para solucionarlo. Tanto en el campo como en la ciudad se pueden desarrollar estrategias y mirar más allá de nuestra individualidad para unir esfuerzos, porque no podemos actuar solos. Pero también el otro problema es que tenemos que actuar rápido, lo más pronto posible y acelerar acciones, ¿no? Eso es importante. Entonces, tenemos que ir más allá de nuestras limitaciones, salir de nuestras casas, ir al campo y encontrarnos, porque últimamente, bueno, no es reciente, a lo largo de nuestra historia siempre hemos tenido momentos en que nos hemos sentido enfrentados campo y ciudad. Tenemos que recuperar las relaciones, restablecerlas, querernos un poco más y bueno, de esa forma enfrentar estrategias de solución, volvernos cómplices, ¿no? Y decir, esto produzco yo, esto necesitas tú. Y ver de qué forma puede ser fluida la relación para que nadie nos mienta ni nos engañe, ¿no? Ni no nos digan que, por ejemplo, las fábricas y la industria van a solucionar cualquier tipo de problema que se presente, cuando más bien justamente es la industria la que se está equivocando tanto en sistemas de producción de monocultivos. Si tengo esta información, puedo elegir con más responsabilidad de dónde me voy a alimentar y así no ser cómplice de la debacle que estamos provocando en el planeta, ¿no? La información en todos los ámbitos es fundamental, compartir, intercambiar lo que sabemos y cuando no sabemos algo, buscar más allá, ¿no? Totalmente. Quizás yo solo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Catherine. Quizás solamente aumentaría lo importante que es fundar estas actividades sobre la base de la forma organizativa propia de la comunidad, por ejemplo, en este caso, que está organizada para sus procesos productivos y sobre eso se va construyendo un proceso más diverso, más enriquecedor, que también nos interpela, que también nos hace pensar en cómo me estoy alimentando, un poco como comentó Catherine. Y es algo que realmente, y realmente creo que es importante enfocarnos en todo esto de los alimentos, porque si pensamos durante la pandemia lo importante que han sido estos circuitos cortos de producción de alimentos para que llegaran a la ciudad y pudiéramos alimentarnos en un momento de crisis global, me parece central y es realmente desconocemos la riqueza que está tan cerquita no solamente de la producción, sino del trabajo de las personas, de las comunidades que viven ahí, que están trabajando todos los días para garantizar nuestra alimentación, el esfuerzo que implica producir realmente el alimento, la producción de los alimentos, nos convocan a aprender y a respetar realidades que no necesariamente conocemos en profundidad, ¿no? Y a participar en su fortalecimiento y en su puesta en valor, digamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras y lo que habría que hacer es
concientizar. Y es concientizar desde lo más pequeño. O sea, a los que vivimos en la ciudad, concientizar tal vez de tener en tu terraza, en tu balcón, poder empezar a cultivar algo para poder entender y poder tener ese contacto con la tierra que nos hace falta. Y así vamos a poder concientizar poco a poco y de ahí ya vamos a poder tener volver a tener una mejor relación campo-ciudad, cuando nos podamos entender y hablemos un mismo idioma todos, ¿no? Perfecto, sí. Yo estoy muy consciente que el COVID nos trajo muchas penas y al mismo tiempo también muchas enseñanzas. Tanto ahora yo estoy trabajando en oficina y la mayor parte de la gente ya se preocupa más por su comida, su alimento, se llevan sus loncheras, tratan de comprar de la caserita que tiene un huevo criollo, o porque es más sano y hay que estar más fuertes. Entonces yo creo que estos días, toda esa bomba de movimientos que hemos tenido con respecto a la salud, a la comida, al medio ambiente, ha movido algo dentro de todos nosotros y es un buen momento como para cambiar estas acciones que necesitamos, ¿no? Cambiar nuestro accionar de comer conscientemente, construir una ciudadanía más en comunidad. Yo creo que es una oportunidad que se está abriendo ahora. Es bueno aprovecharla. Sí, está en nuestras manos fundamentalmente hacerlo porque la ciudad nos está asfixiando. La ciudad se ha vuelto foco de infección de muchas cosas y estamos asfixiando la tierra que nos provee de agua, oxígeno, no la dejamos respirar, por eso no hay lluvias. Entonces la lógica de vida en ciudades hay que revisarla muchísimo, ya está en cuestionamientos fuertes, porque nos privamos a nosotros mismos de espacios naturales, ¿no? Al vivir en edificios, en cajas, en departamentos tan cerrados, entonces no estamos produciendo oxígeno. Hay que romper el esquema de que el oxígeno está ahí, no es así, ya no hay mucho, entonces tenemos que producirlo. Siempre se ha pensado en producir alimentos solamente, no. Ahora el agua y el oxígeno también tenemos que empezar a gestionarlo por persona, ya tenemos que saber cuánto vamos a necesitar en un año y cuánto de naturaleza tengo que generar en un año y qué voy a hacer con mis residuos. También cotidianos, si el 70% en las ciudades es orgánico, entonces no perder esos residuos orgánicos tan ricos en nutrientes, en vitaminas, en minerales y recuperarlos en espacios de tierra que yo tenga cerca, ¿no? Si no tengo en la casa, en la calle, tal vez puedo abrir cemento y ahí recuperar toda esa agua incluso que tienen los residuos, no mezclarlos con los contaminantes y revitalizar, ¿no? Circularizar la vida en todos los sentidos. Hay que enseñar a hacer compost. O sea, de todo lo orgánico, claro. Haces tu compost. Es urgente. Regalamos unas lombrices para que ahí empiece a hacerse un compost y un humus de lombrices y ahí podríamos empezar a ayudar. Las ciudades ya están, no van a desaparecer. Entonces, lo que habría que hacer es, otra vez, repito, es concientizar y enseñar a la gente, a las personas, a tener un pequeño espacio de tierra y cultivarlo y poner ahí lo que más les guste para poder generar un poco de oxígeno en su espacio y en su comunidad, ¿no? Volver tal vez muchas plazuelas con tanto cemento, tal vez volverlas con más espacios de vegetación y todo eso. Entonces, porque las ciudades están y no van a desaparecer. Sí, exacto. Yo me pongo a pensar eso. Yo como ciudadana, vivo en mi ciudad, tengo mi rutina, voy a la universidad o voy al trabajo. ¿Cómo desde mi cotidiano vivir puedo aportar a estas acciones?
¿cuáles serían sus sugerencias que digamos yo desde, ok, tengo que cumplir, puedo tener ese contacto tan estrecho todos los días, pero tal vez un fin de semana puedo irme a buscar este contacto, pero ¿cuáles serían las acciones más tangibles que yo puedo aportar como ciudadano que trabaja 8 horas, 10, 12 a veces en una oficina? Por mi experiencia propia, yo vivo en un centro urbano, por el reto que me llega de la vida por no poder consumir ni ajo ni cebolla, o sea, tengo varios puntos que tengo que solucionar y se me da la opción o la idea de hacer un huerto urbano. En muchos casos, si bien no tienes un pedazo de tierra, pero sí puedes tener como decía, un balcón, una terraza, y ahí empezar a cultivar y tener ese contacto, ¿no? Yo aportaría pensando en lo importante que es difundir, por ejemplo, esto que acaba de comentar, bueno, toda la experiencia que la compañera Cochabamba ha desarrollado, o sea, a partir de un tema muy individual, si quieres, muy familiar de salud, ha terminado generando una solución colectiva, una solución que aporta a un colectivo mayor, sin mucho planteárselo al principio así, luego de repente va creciendo y va generando red. Y por supuesto lo que nos ha mostrado Caterina en el fondo es red, ¿no? Es ir construyendo red. Y desde el planteamiento que haces, Karen, de repente yo pienso, ¿no? Es mi percepción, uno sí trata de ser como más consciente, trata de apagar las luces, cuidar el agua en la casa, etcétera. Pero estas acciones individuales son bien chiquititas y se necesita esto de ir construyendo red. Entonces, por ejemplo, esto de que ya conocemos estas dos experiencias, difundirlas, compartirlas en nuestras propias redes, conversarlas en la oficina, en la familia, con los amigos, empezar a motivar a que todos conozcan estas experiencias, que participen desde lo que puedan, o asistan, o de repente descubren que sí pueden producir en su jardín, o qué sé yo. El promover, sumar a estas redes, a estos colectivos, no solo a estos, sino a muchos otros, es importante, ¿no? Es perder esa lógica de que yo desde lo individual voy a hacer mi granito de arena, que no digo que lo dejemos, pero no es lo más importante, ¿no? Es esto de que mi granito de arena tiene que crecer, tiene que ser algo que se reproduce, que suma, que busca que conozcamos, que entendamos la realidad que estamos encarando. Y como decía Caterine, porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, no es un tema que uno puede decir, bueno, yo cambio un poquito mi modo de vida y voy a aportar y hasta ahí llegué, sino que realmente necesitamos aportar en red, en colectivo, buscar esto de acercarnos, ¿no? Exacto. Tomar conciencia, compromiso, difundir, conectar, que sería lo más importante, que es algo natural en nosotros, ¿no? Y los hemos ido perdiéndonos en nuestro mundo de nuestros problemas, la oficina, el pago de la luz. Pero es algo que tenemos que volver otra vez hasta nuestros inicios, creo, y ustedes lo han demostrado que se puede. Sí, yo simplemente quisiera agregar, si me permiten, que es fundamental romper los patrones de modernización, pensando que los materiales concretos son bienestar, porque justamente son este tipo de materiales y de formas de vida lo que ha roto nuestra relación con la naturaleza y tenemos que ir recuperando. Y no es necesario que todos nos pongamos a cultivar. Cada persona tiene una vocación de vida, ¿no? Una especialidad, algo en lo que es bueno. No es necesario abandonar todo eso, pero sí es importante ver todos los hábitos cotidianos que nos reconectan a la naturaleza, desde la gestión de nuestros residuos
pasando por el tipo de uso que hago del agua, el tipo de agua que voy a consumir, saber bien que si consumo una gaseosa estoy aportando desde mi propio cuerpo con tóxicos para la naturaleza. Entonces tengo que revisar la calidad de mi alimentación, porque esa calidad va a producir calidad también en abono y fertilizante que va a salir de mi cuerpo para la naturaleza. Es decir, que todos estamos interconectados e interdependemos entre especies. No es que yo decido y de algo me voy a morir y me tengo que morir como mucha gente nos responde. No, lo que la persona irresponsable hace afecta a los demás. Entonces tenemos que ir pensando en función de integralidad, de interconexión permanente e interdependencia. No somos entes individuales, separados, aislados. Todos estamos conectados. Por eso el problema del medio ambiente nos compete a todos y lo que yo hago te afecta a ti. Por lo tanto, hay que revisar si cada cosa que hago y cada cosa que como y cada cosa que bebo, cómo te va a afectar a ti, ¿no? Es importante. Por eso tenemos que exigirle al otro también que coma bien para que no me afecte su mal hábito. Claro. Eso dejaría. Gracias. Quizás quisiera yo aportar a lo que dijo en este momento Catherine, también a que hay otros ámbitos de participación, la exigencia a que hayan este acceso a alimentos sanos para todas y todos. No todos tienen la opción, por un lado, por limitaciones de repente de espacio, lo que quieras, pero también a veces por limitaciones de acceso a recursos financieros, a tener un trabajo que te permita comprar alimentación sana, etcétera. Entonces también va un poco más allá la exigencia de ir construyendo también decisiones desde las autoridades, pero las tenemos que exigir desde lo colectivo también, ¿no? De empezar a transformar estas visiones productivistas, estas visiones, como decía también la compañera Cochabamba, perdón, mi memoria es un desastre, no me acuerdo tu nombre. Hola. Esto de empezar a reclamar los espacios verdes, es decir, cada vez más resulta que las plazas se vuelven espacios de cemento y uno lo dice todo el tiempo y se vuelve casi un cliché, pero en realidad no hay esta construcción colectiva de todos los vecinos, vamos a definir lo que queremos, cómo queremos que sea el espacio en el que vivimos. Y la verdad es que en Bolivia en particular y en nuestra región en general, tenemos una capacidad para organizarnos todo el tiempo hasta, qué sé yo, hasta para el Pasanacu, tenemos el grupo de lectura, qué sé yo, a uno le falta azúcar y va donde la vecina y le pide prestado y eso no es poco normal, es parte de nuestra convivencia, entonces no aprovechamos esta fuerza, esta potencia organizativa de relaciones que tenemos para encontrar acciones en colectivo que queremos hacer, es decir, si queremos tener más espacios verdes, pues hablemos con los vecinos. Si vemos que de repente, por ejemplo, que los espacios para que todas estas experiencias de producción agroalimentaria más sana que se está volcando a las ciudades tengan espacios más sanos para presentarse. Están en las plazas, aparecen en una calle, en otra, lo vemos en el Facebook, ya somos clientes de estas especie de ferias itinerantes y las vamos persiguiendo. ¿Cómo podemos ayudar a que ese acceso a una alimentación más sana y eso fortalece el esfuerzo que están haciendo las personas en producir estos productos más sanos para que podamos acceder? ¿Cómo podemos empezar a ayudar, ¿no? Entonces, sí, como dice Catherine, estamos todos interrelacionados, no hay esto de algo me tengo que morir, porque nadie se muere solito, o sea, somos todos parte de una sociedad y lo que tú hagas, efectivamente no es que te vas a morir por eso, sino que induces a un mayor consumo de alimentos contaminantes, qué sé yo, promueves que los cultivos tengan agrotóxicos, si no haces justamente el control de decir ya no queremos más alimentos envenenados o queremos más información. Díganos realmente qué tipo de alimentos nos están vendiendo. ¿Qué trae este tomate que usted me está vendiendo? ¿De dónde lo trajo? ¿Quién lo regó? ¿Tiene agrotóxicos o no tiene agrotóxicos? Si ustedes, no sé, nos ponemos cuando vamos a la feria, al mercado, preguntamos a la casa, ay, mira qué rico el tomate y de dónde viene, te dicen a veces la verdad y a veces no.
Entonces no sabes de dónde viene tu tomate. No es como el tomate asado ahí, que sabes que va a ser totalmente agroecológico y que lo puedes comprar sin ninguna sombra de duda. Los otros, ahí dudas y dices, pucha, ojalá que no esté muy lleno de fertilizantes, de agrotóxicos, pero bueno, es el que hay. Necesitamos generar esta ruta de la información, no solamente así a nivel industrial, como decían, pero también de nuestros espacios, las ferias, los mercados. Necesitamos saber de dónde viene nuestra comida y eso es un derecho. Es un derecho saber lo que me estoy comprando, lo que voy a meterme en el cuerpo, no solo yo, sino además son las compañeras que venden esto, saber que ellas sepan si se están contaminando al transportar alimentos que vienen ya con contaminantes. Ellas merecen saber lo que ocurre con su trabajo, ¿no? Entonces hay mucho que hablar sobre la información, sobre el derecho a la información clara, transparente, en la que podemos participar pues todos nosotros, ¿no? Bueno, ya estamos cerca a concluir este conversatorio y quería cerrar un poquito. Yo había estado en el tiempo que ustedes están hablando, punteando algunas cosas y por favor no quiero ser la única que cierre. Si tienen alguna complementación es bienvenido. Quería mencionar que con esto queremos mostrar la posibilidad de cambios que pueden ser viables, que contribuyan a un desarrollo humano integral, impulsando acciones alternativas y en muchos casos socialmente justas y ecológicamente sustentables. Es parte de el trabajo que ustedes llevan haciendo con estas redes, con todo lo que hemos discutido, que también vamos trascendiendo más allá de lo que son nuestras familias y comunidades. Dentro de todo lo que ustedes mencionaban, estaba yo viendo cómo nosotros estamos aportando no solamente a nivel local, sino a lo que se refiere los aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. Y este conversatorio ha ayudado a visualizar 7 de los 17 objetivos que estamos haciendo. Y dentro de ellos está el fin a la pobreza, porque eso también ayuda a disminuir lo que es la pobreza. Hambre cero como el objetivo 2. Igualdad de género, que también fomenta las actividades que van haciendo. Trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, vida y ecosistemas terrestres. Bueno, yo quiero darles un aplauso muy grande a ustedes. Muchas gracias por todo el esfuerzo, todo el compromiso y todo el trabajo que llevan haciendo y espero que sea el inicio para muchas personas de las que nos están viendo, comiencen a tomar estas acciones y estos saberes que ustedes han ido rescatando todo este tiempo y quedo muy agradecida y bueno, hay experiencias de éxito que se pueden mostrar como ustedes y podemos, ¿por qué no nosotros ser parte de ellas también? Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a la Cooperación Española, al Centro Cultural por la oportunidad. Yo creo que estos espacios son cada vez más necesarios y bueno, y en la medida en que podamos aportar y además aprender, porque es así, se aprende muchísimo, pues con todo gusto aquí estamos, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá se repitan los espacios. Gracias. Que haya réplica. Gracias, Karen. Gracias a la cooperación. Gracias a ustedes, chicas. Voy a aprender mucho. Voy a tratar de hacer una red. A ver si logramos hacer una red de mujeres con huertos urbanos. Sí, qué súper. Ojalá. Nosotros te apoyamos. Gracias. Vamos a hacerlo. Gracias. Hasta Bueno, luego. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.